que consideramos un privilegio todas sus bondades y bendiciones, y consideramos un privilegio tener la libertad de manera pública, darle gracias, cantarle, alabarle, y también aprender de su palabra, ser educados por su palabra, eh, teniendo, teniendo claro que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy confusos, con tantas ideas, con tantas ideologías, con tantas filosofías que confunden y confunden a las personas. Tenemos claro que nuestra única luz verdadera que nos guía a la verdad, que nos guía por el buen camino, es la palabra de Dios. Y de verdad agradecemos a Dios esa oportunidad y ese privilegio. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de esta tarde, de este día. La semana pasada, en nuestro estudio que estamos llevando de el libro de los Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro de la Escritura del Nuevo Testamento, el cual hemos estado estudiando ya por varias semanas, por varios meses y por varios capítulos. Estamos ya en el capítulo número 6. Y la semana pasada hablamos acerca del carácter de un discípulo de Cristo, de un discípulo del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos puso como ejemplo a un hombre llamado Esteban, en el cual Dios quiso tomarlo a él como ejemplo para mostrarnos qué es lo que Él quiere y puede hacer en la vida de una persona común, en la vida de una persona ordinaria, darle una transformación y de alguna manera transformarlo en una persona con un carácter extraordinario, que solamente puede venir del poder transformador de Dios. Y esto es algo que quiero estar insistiendo, que quiero estar repitiendo, porque es muy peligroso que nos quedemos nosotros con la idea de que Dios exige cierta forma de vida de nosotros, pero que lo peligroso es esto, que nosotros pensemos que Dios nos deja a nosotros, a nuestras fuerzas, a nuestros recursos para poder lograr y alcanzar lo que Él demanda. Y eso es un terrible error, una terrible equivocación que ha llevado a muchas personas a quedar frustrados en su búsqueda. ¿Frustrados por qué? Porque evidentemente el carácter que Dios forma en una persona, en la comunión con Él, en el poder transformador de Él, no es algo que un ser humano común y corriente pueda lograr. No es algo que una persona sin la gracia, sin el poder, sin la fe, pueda alcanzar. Y por eso es que el énfasis de esto que estamos hablando es qué es lo que Dios hace en una persona. De hecho, de eso se trata el Evangelio, amados hermanos. El Evangelio no es qué puedo hacer yo por Dios, sino el Evangelio nos muestra lo que Dios puede hacer en nosotros por su poder transformador. De eso se trata el Evangelio. Pero cuando nosotros malentendemos eso y empezamos ahí a querer producir frutos espirituales en nuestras fuerzas, con recursos mera y netamente humanos, nosotros vamos a terminar frustrados, porque la vida cristiana o el carácter cristiano no es algo que el ser humano por sí mismo pueda lograr. Es algo que el Señor hace en las personas que Él transforma cuando estas personas se entregan a Dios por la fe en Jesucristo. Este es el mensaje importante de todo eso. De tal manera entonces que todo lo que vimos la semana pasada acerca del carácter de Esteban
dijimos y tratamos de dejar claro y de remarcar y le pedimos a Dios que así nos ayudara a que fuera, a que nos quedara claro que ese carácter que la Biblia muestra acerca de Esteban, de ser un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, es algo que pudo ser porque este hombre común llamado Esteban tuvo la fe para creer en Dios a través de lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Y se entregó. Y se dejó transformar por Dios. Y el otro mensaje importante es que lo que hizo el Señor con este hombre llamado Esteban no es algo que hizo solamente con Esteban. Es algo que Él puede y quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. De tal forma entonces que el objetivo, sí nosotros debemos desear tener ese carácter, pero el camino para llegar a obtener ese carácter es primeramente derribar la barrera que hay entre la persona pecadora, impía, inconversa y Dios, que la Biblia claramente nos dice que es por nuestros pecados. Hay una división entre Dios y nosotros, pero que esa división se puede vencer, se puede derribar gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y por la fe que nosotros podemos tener gracias a Dios. Dios nos da esa fe para creer en Jesucristo y para entregarnos a Él. A partir de que el Señor nos perdona, a partir de que el Señor nos justifica, a partir de eso, con su Espíritu Santo, Él empieza a hacer esta obra y este trabajo en nosotros, en nuestro carácter. Entonces, vamos a retomar. Hace 8 días nos quedamos a la mitad de lo que queríamos hablar. Hoy vamos a continuar. Vamos a retomar para que nuestra mente se ubique otra vez en el momento. Nos vamos al capítulo 6 de Hechos, a partir del verso número 8 hasta el verso 15, para ubicarnos en donde estamos nosotros estudiando, qué es lo que estamos nosotros estudiando. Dice Hechos capítulo 6, verso número 8. Y comienza a hablar de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pedimos a Dios su ayuda en una oración. Señor, te damos gracias por este día, por este momento y por esta palabra que tú hoy nos das. Nuevamente pedimos tu ayuda, Señor, para que eduques nuestra mente, nos ayudes a pensar conforme a tu escritura, nos ayudes a mirar con los ojos espirituales el poder que hay en ti, la gracia que hay en ti para transformar al hombre común, pecador, en un hijo tuyo con un carácter que te glorifique, Señor, y que nos quede claro que esto es algo que tú haces por nosotros y no nosotros por ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer un recordatorio porque le decía yo es la continuación de lo que hablamos la semana pasada, entonces voy a retomar algunos de los principios que hablamos la semana pasada. La semana pasada vimos 3 evidencias de la nobleza espiritual de Esteban, que es algo que, ya insisto, Dios quiere hacer y puede hacer en cada uno de sus hijos. Su carácter, su valentía,
su semblante. Y cuando hablamos de su carácter, mencionamos como en el verso número 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales. Vemos como en el versículo 5, que ya se venía hablando de Esteban, se nos dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y creo que cuando nosotros leemos eso, cuando nosotros leemos estas características que Dios mismo describe de un varón, de un hombre, de una persona, de un humano, todos suspiramos. Todos los que deseamos hacer la voluntad del Señor, suspiramos y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Danos tu gracia. Danos tu gracia, porque aunque no quede escrito, aunque nadie nos halague, no es lo que buscamos. Por esa razón, quisiéramos que tú tuvieras el testimonio, tú, Señor, tuvieras el testimonio de que creemos en ti, de que somos también llenos de fe y del Espíritu Santo. Dijimos que estas características que se mencionan aquí, lo que significan es que Esteban se hallaba totalmente controlado por la fe, es decir, en todo momento confiaba en el Señor. En los momentos de bonanza, de bienaventuranza, en los momentos en que las cosas iban bien, Esteban confiaba en el Señor, pero en los momentos, principalmente en los momentos en los que las cosas parecieran que no iban bien, que había problemas, que había dificultades, Esteban se mantenía controlado por esa fe, confiando siempre y también entregado a un control del Espíritu Santo. Y que esos dos principios hacían que este varón se moviera en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Era un hombre creyente del Espíritu Santo, que tenía una comunión con el Espíritu Santo. Sabía, recuerdan, hermanos, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo y dijimos que muchos de nosotros no estamos conscientes que desde el día en que el Señor nos perdonó y nos salvó, Él hizo habitar su Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en todas aquellas personas a quienes el Señor perdona, restaura, salva y los hace sus hijos. Él en ese momento hace habitar en él su misma persona a través del Espíritu Santo. Y muchos no estamos conscientes de eso. Muchos, ni para bien ni para mal, estamos conscientes de que el Señor ha hecho morar su presencia en nosotros a través del Espíritu. Eso, hermanos, eso no lo merecemos. Pero el Señor le ha placido que así sea. Que su Espíritu Santo habite en nosotros. Y si Dios mismo habita en nosotros a través del Espíritu, hermanos, eso es una garantía de que nosotros podemos estar confiados, vivir confiados, que Él va a ayudarnos, que Él va a estar con nosotros, porque de hecho ya está con nosotros. ¿Cuántas veces en el momento de dificultad le decimos al Señor: Señor, no nos abandones? El Señor está ahí, porque Él habita en nosotros, Él habita en el creyente. Señor, ven a ayudarme. El Señor ya está ahí. Él habita en nosotros. Señor, asístenos en este momento. El Señor ya está ahí con sus hijos, habitando. Más bien, creo yo, nuestra oración debería ser: Señor, ayúdame a comportarme a la altura para agradarte a ti que estás aquí. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú tienes las cosas en control. Yo quiero que tú veas que confío en ti. Bienaventurados los que confían en su Dios. Entonces, dijimos que estar lleno de fe es confiar en Dios, estar lleno del Espíritu es obedecer totalmente su voluntad, y que estas dos realidades nos muestran lo que es la vida, la fortaleza de la vida cristiana. Esto es nuestra fortaleza, hermanos. Esta es la forma en que podemos vivir una vida victoriosa, viviendo llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Podemos enfrentar aún la misma muerte, como nos lo muestra este pasaje de Esteban.
Una tercera realidad que mencionamos la semana pasada, una realidad espiritual que fluye de la confianza y de la obediencia a Dios y que caracterizó a Esteban, fue la gracia. Nos dice la Escritura que él estaba también lleno de gracia. Porque él confiaba en Dios, porque él obedecía a Dios, entonces se le concedió la ayuda constante, la ayuda divina. Gracia, cuando hablamos de gracia, no es otra cosa más que la ayuda divina de Dios. Dios ayudándonos en todas las cosas. Cuando le decimos a Dios, Señor, danos tu gracia, le estamos diciendo, Señor, danos tu ayuda en esto que vamos a hacer. Cuando nosotros decimos que queremos vivir en su gracia, lo que estamos queriendo decir es, queremos siempre movernos con la ayuda de Dios. Eso es lo que significa gracia. Entonces quiere decir que Esteban en todo lo que hacía tenía la ayuda de Dios. ¡Wow! Imagínense, hermanos, vivir de esta manera, que en todo lo que nosotros hacemos tenemos y contamos con la ayuda del Señor. ¿Ok? Pudiéramos decir entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué más me hace falta? Bueno, sucede que una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo, todo lo que hace es en torno a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en todo lo que haga, tendrá la ayuda y la asistencia de Dios, tendrá la gracia de Dios. Entonces es hasta cierto punto es un aspecto lógico, hermanos. Dios respalda, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. ¿Cómo se agrada a Dios, hermanos? Porque muchas veces nosotros hablamos de que queremos agradar a Dios. Bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, en el caso de Abraham, que Abraham agradó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, hermanos? Bueno, de entrada, hay varias cosas que Abraham hizo que no estuvieron bien. Mintió, por ejemplo. En alguna ocasión mintió. ¿Pero eso era lo que caracterizaba a Abraham? No. Lo que caracterizaba a Abraham era su confianza en Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba en el Señor. Como humanos, también en algún momento falló, pero como vamos a ver más adelante, que estamos hablando acerca del carácter cristiano, vamos a ver qué es lo que nos define delante del Señor. Como hijos de Dios, aquí en la tierra, todavía podemos equivocarnos en algunas cosas. Eso es lamentable, pero también no lo podemos negar. Sin embargo, un hijo de Dios no se va a caracterizar por sus errores, aunque los va a tener. Se va a caracterizar por su confianza en Dios, porque es precisamente la confianza en Dios la que nos va a ayudar a levantarnos de nuestros errores, a superar nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros tropiezos. Cuando lleguemos a pecar, hermanos, es nuestra confianza en Dios lo que nos va a levantar. Entonces, es muy importante que estemos nosotros entendiendo y ubicados donde estamos. Estamos ubicados en algo que el Señor hace en la vida de un ser humano común. Puede ser tu vida, puede ser la mía, puede ser la de cualquier hermano. Esto es lo que el Señor hace si nosotros atendemos al llamado de vivir en la fe, creyendo, confiando en el Señor y obedeciendo su voluntad. A pesar de las circunstancias, vimos que Esteban no fue controlado ni por el temor ni por el odio, sino por la confianza y por la obediencia a Dios, de tal forma que estuvo dispuesto a soportar cualquier cosa, porque estaba totalmente entregado en las manos de Dios. Y esto, dijimos, es la única forma en que un creyente puede vivir como Esteban, muriendo cada día a nuestra propia naturaleza mala, entregándonos cada vez más al Señor. Y como lo vimos el miércoles del discipulado, hermanos, esto se logra en la presencia y en la comunión de Dios. El llamado principal de Dios a un ser humano no es primeramente a tener este carácter, hermanos. El principal y primer llamado que el Señor hace a un ser humano es a venir a Él.
Porque hay un problema. Nuestros pecados hacen división y separación con Dios. El primer llamado es a solucionar ese problema porque Dios quiere tener comunión con el ser humano. Dios quiere tener comunión contigo, una amistad, una relación, una comunicación. Y para eso necesitas ir a la cruz, mirar a Jesucristo, que pagó por tus culpas, por tus errores, por tus pecados, para reconciliarte con Dios y que esa barrera quede quitada. Y una vez quitada esa barrera, tú puedas tener comunión con Dios, comunicación con Dios, una relación, una amistad. Como la quieras ver, que la Biblia nos muestra varias formas que nos podemos relacionar con Dios, como amigos, como hijos y padre. Pero tenemos que relacionarnos. Y para eso, ya dijimos, primer punto, hay que solucionar el tema del pecado. Ese es el primer y principal problema. ¿Cómo se soluciona? Creyendo en Jesús, yendo a Jesús, que es el único que puede reconciliarte con el Padre si crees en Él, si te entregas a Él. Y después de eso, con una comunión diaria. Una vez, es absurdo, hermanos, es absurdo que después de haber solucionado el principal problema del ser humano, que es su pecado y su separación de Dios, una vez solucionado por la sangre de Jesús y por la fe en Él, después ya no quieras tener comunión con Dios, después ya no quieras orar, ya no tengas tiempo para orar, ya no tengas tiempo para tener comunión con el Señor, ya no tengas tiempo para estudiar la palabra. Es absurdo, ¿sí o no? Después de que el Señor soluciona el principal problema, y te dice, ahora sí, ya tienes el pase para hablar con Dios, para estar con Dios, para relacionarte con Él. Ahora no tengo tiempo, ahora estoy muy ocupado, ahora ando a las carreras. Son cosas que nosotros tenemos que sopesar, valorar y solucionar con la ayuda de Él. Después vimos finalmente que Esteban estuvo lleno de poder, y que evidentemente era el resultado directo de estar lleno del Espíritu Santo y lleno de fe y de tener la ayuda de Dios. ¿Cuál es el resultado obvio? ¿Cuál es el resultado lógico? Que el poder de Dios se manifestara en él. Por eso es que la Biblia dice que hacía milagros y prodigios. Cuando la Biblia nos dice que Esteban hacía milagros y prodigios, lo que nos está diciendo es que hacía obras poderosas que manifestaban el poder de Dios. Y esto debiera de ser, hermanos, debiera de ser un estándar al que nosotros debemos aspirar. No por nosotros, no por decir, campaña de milagros, poderosos milagros por el evangelista fulano de tal. Nosotros no somos nada. Porque si en determinado momento el Señor nos concediera ese poder, no es poder de nosotros, es de Él. Él el que hace los milagros. No era Esteban el que los hacía por poder de él. Era el poder de Dios obrando a través de Esteban. Y de la misma manera. Entonces, que un hombre justo haga obras justas es un principio básico en el Nuevo Testamento. Debería de ser un principio básico entre nosotros. Vimos varios pasajes donde el apóstol Pablo enseña cómo el poder transformador de Dios nos aparta de un mal carácter, ¿no? Leímos, por ejemplo, en Colosenses cómo se nos decía, no lo busquen para no tardarme más en la introducción. Verso 8 y verso 9 de Colosenses 3 leímos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Es el poder, la gracia de Dios. Es a través de la fe que nosotros podemos apartarnos de un carácter como este. Enojón, iracundo, malicioso, mentiroso, engañador. Es a través de la obra del Señor. De lo que Él hace. Él es el que quiere apartarnos de todas estas cosas. Él es quien a través de la fe y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos aparta de todas estas cosas, nos renueva, nos transforma. Por eso insisto, hermanos, el llamado del Evangelio, y usted querida persona que me escucha, el llamado del Evangelio, el llamado de Dios a través de su palabra es: yo te puedo dar vida eterna, yo te puedo dar un carácter nuevo, yo te puedo enseñar a ser feliz, yo te puedo enseñar a perdonar, yo te puedo enseñar
a vivir de manera diferente. Yo te puedo dar un carácter diferente. Tú tienes un carácter iracundo, mentiroso, mundano. Yo te puedo dar un carácter diferente. Es Dios haciendo la obra en nosotros. Ese es el llamado. Todo esto de la mano de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, esta es la invitación que nos hace. Bien, pasamos entonces ahora a la parte que nos quedó pendiente de la semana pasada. Hablar acerca, después se nos dice que se nos describe a un Esteban valiente. Hechos capítulo 6, verso número 9. Y leemos hasta el verso 14. Hechos 6, verso 9 hasta el verso 14. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje, amados? Nos muestra que un hombre con un carácter como el que Dios le dio a Esteban también puede enfrentar cualquier ataque. Puede hacer frente a cualquier situación y da por hecho. Fíjense, yo le decía, y he repetido algunas veces durante todo este ciclo de enseñanzas, que existe la idea equivocada de que a Dios se le busca para que dejemos de tener problemas. Es que tengo muchos problemas, entonces voy a buscar a Dios para ver si se acaban mis problemas. De entrada, discúlpeme si alguno busca a Dios por esa razón. Le voy a tener que decepcionar. Cuando buscamos a Dios, no se acaban los problemas. De hecho, hay momentos en que pareciera que se incrementan. Sí, pareciera que se incrementan. Y de diferentes formas el Señor a través de su palabra nos advierte y nos avisa que de hecho así va a ser. Cuando el Señor habló acerca de la parábola de la buena semilla, usted recordará, del sembrador y de la semilla, perdón, recordará que ahí empieza a describirnos varios escenarios y dice: el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en este lugar y otra parte cayó en este lugar y otra parte cayó en este lugar. Y una de esas semillas dice que cae a lo largo del camino y que el fuerte calor abrasador del sol la secó. Y después explica el Señor Jesús y dice: esa semilla es aquella semilla que cae en lugar, pero después vienen los problemas. Y aunque pareciera ser que al principio comienza bien abrazando la palabra de Dios, cuando vienen los problemas, dice, se desanima, se decepciona y esa planta se seca. Y esa persona se va. ¿Cuántas veces he visto eso? Muchas veces. Personas que llegan, empiezan a escuchar la palabra de Dios. Ah, qué bonito, hermano, la enseñanza estuvo bien, la palabra me bendijo, la alabanza bien bonita, los cantos bien bonitos, los ves que llegan cada domingo y de repente por alguna razón empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Y me lo han expresado. Hermano, no sé qué está pasando, pero ahora tengo más problemas que antes. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el territorio enemigo, hermanos. Apocalipsis nos avisa y nos dice: el diablo ha descendido con gran ira y enojo para hacer la guerra a los hijos de Dios.
Vivimos rodeados de gente contraria a nosotros. Bueno, más bien ellos dicen que nosotros somos los contrarios. En algún sentido sí, nosotros estamos en tierra que no es nuestra. Nosotros estamos en medio de gente que no entiende el Evangelio. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso es que a nosotros los cristianos nos tachan de locos, nos tratan de fanáticos. Porque ellos no entienden los principios espirituales. Y por eso es que nos tachan de lo peor. Estamos en territorio que no es nuestro. Y nos hacen la guerra. Y tendremos problemas. Hermanos, pero esos problemas tienen su propósito. Entendamos y recordemos que todas las cosas que nos suceden están dentro de los planes del Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Y todas las cosas que el Señor ha provisto y ha planeado son siempre para nuestro bien. Por eso es que Pablo en la carta a los Romanos dice que todas las cosas que acontecen al Hijo de Dios le son para bien a los que han sido llamados conforme a su propósito. Dentro del plan de Dios, dentro del plan redentor del Señor, dentro del plan santificador de Dios, están esos momentos de dificultad que nos ayudan a nosotros a experimentar esa transformación de nuestro carácter. Por eso es que seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, han experimentado que cuando en la oración le decimos a Dios: Señor, soy muy impaciente, ayúdame a tener paciencia. De repente tu hijo, tu hija se vuelve más berrinchudo. Te estoy diciendo que no soy paciente. Precisamente, necesitas ejercitar esa paciencia. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor permite? Situaciones donde tú puedas ejercitar esa paciencia. Porque aunque Dios puede hacer muchas cosas con su poder, ya lo vimos, muchas de las cosas que Él quiere formar en nosotros es a través de la práctica, que ejercitemos la paciencia, que ejercitemos la piedad, que ejercitemos la benignidad. Y por eso nos pone en situaciones donde podamos ejercitar esas cosas, esas virtudes. Bien, entonces Esteban se estaba enfrentando a un ataque feroz. Feroz, según nos los describe aquí la Escritura. Porque alarmados por el poder y por la eficacia del ministerio de Esteban, dice que se levantaron algunos de unas sinagogas, unas de esas sinagogas de los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia, y todos ellos discutían con Esteban. ¿Y qué discutían? Seguramente cuestiones de la divinidad de Cristo, seguramente sobre la resurrección, seguramente discutían sobre todas esas cosas. Cuando la Biblia nos dice que se levantaron los de esta sinagoga, indica que esas personas fueron movidas a actuar, estaban muy tranquilitos, pero cuando empezaron a ver las manifestaciones claras del Señor, de Dios, a través de Esteban, fueron movidos a actuar. Y entonces, furiosos por el odio que le tenían al Señor Jesucristo y por su amor al pecado, estos individuos se fueron tras este hombre de Dios para agredirlo. Y nos dice que estos hombres de estas 3 sinagogas estaban discutiendo con Esteban. Yo le decía, seguramente ese debate se centró en temas de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección, de su condición mesiánica, si es el Cristo, en la incapacidad de salvar a través de la ley mosaica, de los rituales del templo. Seguramente había discusión en cuanto a eso. Cual sea que haya sido el tema, la Biblia nos dice que Esteban los venció. No le podían resistir, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ese razonamiento humano de estas personas no encajaba con la sabiduría que a Esteban le había sido dada por Dios.
No pudieron contra él. Y eso los hacía enojarse más. Cuando dice que no podían contener el espíritu con el que hablaba, seguramente se referían a la energía, al celo, a la sinceridad y al fervor con que Esteban se expresaba. Porque venía de Dios, hermanos. Porque venía de parte de Dios. Dios estaba respaldando a este hombre. Y al no poder derrotar a Esteban en un debate justo, lo que comúnmente sucede, entonces ahora cambiaron de táctica los adversarios, los enemigos del Señor, que en este momento se estaban enfrentando contra Esteban, cambiaron de estrategia y ahora recurrieron a argumentos totalmente torcidos, diabólicos. Y nos dice la Escritura que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Exactamente lo que hicieron con el Señor Jesús. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando no pudieron contra el Señor, sobornaron a algunos para que fueran a decir que habían escuchado decir a Jesús que él derribaría el templo y que blasfemaba, y etcétera, etcétera. La misma estrategia que ocuparon contra el Señor Jesús era la misma estrategia que estaban ocupando contra Esteban. Y entonces reclutaron y prepararon testigos falsos para acusar a Esteban. Y entonces así poder tener también con él un juicio injusto. Dice el verso 12: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, y le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Recuerda usted que le habíamos dicho que en pasajes pasados que el pueblo estaba de alguna manera tranquilo contra los discípulos? Y que los sumos sacerdotes y los del concilio no tenían temor de hacer algo contra los discípulos porque el pueblo los apoyaba. Bueno, las cosas fueron cambiando. Las cosas fueron cambiando. ¿Recuerda usted cómo con el Señor Jesús igual mucha gente lo apoyaba porque le daba de comer y estaban aparentemente con él, y las multitudes seguían al Señor porque lo sanaba y todo ello? Bueno, el día en que estuvo ahí con Poncio Pilato, y el día que Poncio Pilato dijo: ¿A quién prefieren? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Quiénes fueron los que pidieron a Barrabás? Ese mismo pueblo que estuvo con Jesús, que seguía a Jesús, que se alimentaba de lo que Jesús les daba, que se beneficiaban de los milagros que Jesús hacía. Esos mismos que estuvieron un tiempo con él apoyándole, ese día se volvieron contra el Señor y pidieron que se les diera a Barrabás. Se voltearon totalmente. Bueno, lo mismo estaba pasando aquí. Ese temor del pueblo que había obligado a las autoridades a arrestar sin violencia a los apóstoles se esfumó, se disipó. Y entonces estas mismas personas se apoderaron violentamente de Esteban, quien era ya popular cuando sanaba enfermos y hacía señales y prodigios. Pero el pueblo, la multitud voluble, así como se volvió contra Jesús, así se volvió contra Esteban. Cambiaron de opinión y en lugar de defender ahora al predicador, se fueron en contra de él. ¿Qué es lo que nos muestra esto, hermanos? Que nosotros no nos podemos confiar, porque hay una línea muy delgada entre oír el evangelio y el odio contra el evangelio. He visto a lo largo de todo este tiempo, hermanos, cómo gente que viene a escuchar la palabra de Dios, después de un tiempo de escuchar la palabra de Dios, se vuelven todavía peores enemigos del evangelio, porque no quieren rendirse ante el evangelio, porque no quieren soltar sus pecados y sus maldades, y entonces se vuelven enemigos. Y ha pasado, hermanos, vienen parejas, uno se convierte al Señor y el otro se vuelve enemigo del Señor y enemigo de su esposo o de su esposa. Ha pasado, lo he visto. Porque hay una línea muy delgada en las personas que oyen el evangelio. Si no se vuelven al Señor, se vuelven enemigos del evangelio y a menudo se vuelven muy violentos como estas personas. Hubo un tiempo que pareciera que estaban muy bien escuchando a los apóstoles, que se maravillaban, se alegraban de ver los milagros y los prodigios, pero como nunca se convirtieron, como nunca entregaron su vida al Señor y se rindieron,
entonces se volvieron enemigos. No obstante, el valor de Esteban en este pasaje brilla a lo largo de esta prueba, hermanos. A pesar de la intensa oposición que encontró, Esteban se mantuvo firme por el valor que Dios le dio y no dio marcha atrás. A medida que sus enemigos se quejaban, él se mantenía firme, reiteraba sin cesar el mensaje del Evangelio. A pesar de que ya estaban en contra de él, a pesar de que ya se estaban comportando de manera violenta, lo jaloneaban, lo golpeaban, lo empujaban, él se mantuvo firme y, lo importante, siguió predicándoles el Evangelio sin ningún titubeo. ¿Recuerdan cómo cuando iniciamos hablando del libro de los Hechos, en el primer capítulo, la primera enseñanza, una de las cosas importantes que mencionamos que el libro de los Hechos muestra es el valor que el Espíritu Santo dio a todos los creyentes para enfrentar al mundo y predicar el Evangelio? ¿Recuerdas eso, hermano? Bueno, aquí está el primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos. Cuando hablamos de llenura y de poder del Espíritu Santo, generalmente es para esto, para enfrentar con valentía el mundo y seguir predicando el Evangelio. No como aquellos charlatanes que dicen que el poder del Espíritu Santo es para andar tirando gente, para andar marcando líneas de poder. Charlatanes, tonterías. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en el valor que da a los discípulos para que, a pesar de las oposiciones, de los problemas y las dificultades, no nos detengamos en seguir predicando el Evangelio. Hechos capítulo 7, del verso 51 al verso 53, nos muestra cómo Esteban los reprende valientemente con las siguientes palabras. Fíjate lo que dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis? Esteban se mantuvo firme y selló ese momento con esta marca de grandeza. A pesar de que la oposición era feroz, muy violenta hacia su persona, él se mantuvo firme y no dejó de predicarles el mensaje. Porque para Esteban lo más importante era Dios y las almas que estaban ahí representadas, por si acaso alguno de ellos quisiera creer en Jesucristo y entregarse. Y de hecho sí, ahí estaba un hombre a lo lejos, incrédulo en un momento, pero después fue grandemente impactado por el testimonio de este hombre. Lo vamos a ver más adelante. El nombre de ese varón que fue impactado: Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Después, convertido en uno de los principales heraldos, representantes del Señor en esta tierra. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, hermanos. Darnos valor, valentía. Decía el hermano al inicio de la reunión, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Se están poniendo cada vez más difíciles. Y lo que nos dice la Escritura es que se van a poner todavía más difíciles. La verdad es que para nosotros todavía el Señor nos ha dado cierto tiempo. A lo mejor nos ve tan verdes y tan inmaduros, hermanos, que en su gracia está deteniendo esos acontecimientos en nuestro país para darnos oportunidad a la iglesia en México de madurar más y de poder nosotros, cuando vengan los tiempos de oposición, poder manifestar la gracia de Dios como la estaba manifestando Esteban. Pero los tiempos van avanzando y los tiempos malos siguen avanzando. Los enemigos de Dios y del Evangelio están en el poder, están en los gobiernos, están entre los gobernantes, entre los políticos que están en el gobierno, ¿no?
y están ya gestionando leyes diabólicas para tratar de callar la verdad de Dios. La realidad es que eso nunca va a ser posible, que son cosas que esta gente ignorante ignora. Eso no es posible. ¿Ustedes creen que un hombrecillo, que ni siquiera se siente hombrecillo, sino se siente mujer, va a poder callar la voz de Dios? No es posible. Pero sí van a venir tiempos difíciles. Y no sé si estemos preparados con un carácter para enfrentar eso, hermanos. Capítulo 6, verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Y lo que vemos aquí en esta escena es un fuerte contraste. Esteban se hallaba ante el concilio, acusado de ser un perverso, blasfemador de Dios, del templo y de la ley. Así lo estaba presentando la gente. Por un lado, pero cuando los miembros del concilio fijaron sus ojos en él, vieron su rostro, dice la Escritura, como el rostro de un ángel. En otras palabras, lejos de ver lo perverso, Esteban irradiaba la santidad y la gloria de Dios. Hasta cierto punto, hermanos, no va a importar qué concepto tengan la gente de nosotros. En realidad, lo que más va a importar es el concepto que Dios tenga de nosotros. No va a importar si la gente nos ve hipócritas, fanáticos, tontos, si el Señor nos mira de manera diferente, si el Señor se agrada de nosotros. Pero por otro lado también, no importará que la gente nos vea como santos o sublimes, si no estamos delante de Dios y en la presencia de Dios manifestando eso. La opinión que realmente importa es la del Señor, es la de Dios. Entonces, cuando la gente estaba en contra de Esteban, Dios mismo dejó su testimonio y contestó las falsas acusaciones que en ese momento se estaban dando contra su hijo. Y fue él, o sea, ese rostro glorioso de Esteban no salió de él. Otra vez insisto en eso. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer tal cosa, hermanos. Pero en ese momento no era la reputación de Esteban la que estaba en juego. No era el evangelio de Esteban el que estaba en juego. No era la obra de Esteban la que estaba en juego. Era el nombre del Señor el que estaba ahí en juego. Y por eso es que Dios no permaneció callado. Y nuevamente utilizó a su siervo, utilizó a su hijo, Esteban, para manifestarse, para expresarse y para decirle: ustedes podrán decir lo que quieran, pero este hombre es agradable a mis ojos. Y lo manifestó permitiéndole un rostro como el de un ángel. Eso fue algo que Dios hizo también en Esteban. Dios hizo que así se viera, que así se mirara. Entonces Dios mostró su aprobación acerca de la enseñanza de Esteban, exactamente, yo le decía hace 8 días, como lo hizo con Moisés. Dios le dio su aprobación al poner su gloria en el rostro de Esteban. Así el Señor estaba dando su aprobación al nuevo pacto y a ese mensajero. Se estaba agradando. Quiero terminar, hermanos, esta parte del carácter de Esteban, dando unas generalidades acerca del carácter cristiano, de lo que la Biblia dice a través del carácter cristiano. Déjame ver mi tiempo. Ok. En la palabra de Dios, en la Biblia, se nos habla acerca del carácter cristiano. ¿Cómo podemos definir carácter?
Carácter se define como la fuerza del valor moral. Es como nosotros podemos entender o definir la palabra carácter. Porque hemos hablado mucho del carácter de Esteban, esto, pero no vamos a poder nosotros hilar si no tenemos claro qué es carácter. Carácter es la fuerza del valor moral de una persona. Un hombre llamado Aidan W. Tozer describió el carácter como la excelencia de los seres morales. La excelencia de los seres morales. Por ejemplo, así como la excelencia del oro, ¿cuál es la excelencia del oro? Su pureza, ¿no? Mientras más puro, claro. La excelencia del oro es su pureza. Así como la excelencia del arte es su belleza, o la belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Y esto ya nos da la idea de qué es lo que Dios espera de nosotros. Buenas obras, actos, y esas buenas obras no están respaldadas por un carácter, carecen de valor, hermanos. Porque buenas obras hacen los de Cáritas, ¿no? Cáritas, esta asociación católica, hacen muchas buenas obras. Alcohólicos Anónimos, pues de repente hace buenas obras. Y hay muchas asociaciones que hacen buenas obras. Pero si no se tiene el carácter de Dios, la excelencia en el carácter moral, esas obras carecen de valor. Y ese es el punto. Eso es lo que Dios quiere y puede hacer en cada uno de nosotros. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos, podríamos jactarnos en nuestra vida antes de Dios de un carácter o de una excelencia en un carácter moral. De hecho, eso era lo que nos reprobaba delante del Señor. Lo que reprueba a un hombre delante del Señor es su carácter moral, su carácter de pecador, de impío. He mencionado varias veces que el problema más grande en la vida de una persona no son sus malas obras. Sí es un problema, sí está mal las malas obras del ser humano. Pero ese no es su mayor problema. Su mayor problema es de dónde provienen sus malas obras. Y sus malas obras provienen de su mal carácter. Y cuando hablo de mal carácter, no me confunda, no estoy hablando solamente de su mal genio. ¿No? En la cultura cristiana, en la cultura mexicana, hablamos de mal carácter cuando es un viejo enojón, ¿no? Es que tiene mal carácter. No, cuando la Biblia habla de un mal carácter, habla de un carácter que no ha sido santificado. Que no ha sido santificado. Y por cuanto no ha sido santificado, es enojón, es iracundo, es amargado, es ambicioso en el mal sentido. O sea, practica todo eso. Entonces, el mayor problema del ser humano no son sus malas obras. No es qué hace. El mayor problema de un ser humano es qué es, quién es. Y todas esas malas obras provienen de un mal carácter porque es un enemigo de Dios, está alejado de Dios, está apartado de Dios. Y como Dios es el único que puede transformar el carácter, pues el carácter de esa persona que está apartada de Dios no puede ser transformado hasta que no se rinda al Señor y busque el perdón de Dios a través de la fe en Jesucristo que dio su vida y su sangre por él. Eso es la parte importante de este mensaje. El carácter es quiénes somos. Y lo que nosotros podemos ser ahora, de la mano del Señor y por la gracia del Señor, proviene de Él. Él es el que puede hacer eso en nosotros, transformarnos. Nuestro mal carácter, nuestros enojones, iracundos, malpensados, envidiosos. Todo eso puede ser transformado. Mundanos, lujuriosos. Todo eso puede ser transformado
por honestidad, ética, amabilidad. De ser lo que antes éramos sin Dios, mal hablados, perversos, codiciosos, podemos ser transformados a hombres de principios, a una mujer íntegra. Todas estas son declaraciones de carácter que hablan de lo más profundo y lo más importante de nuestro ser, nuestro carácter. La falta de carácter, más bien en lugar de hablar de un mal carácter, es la falta de carácter. Es una falta moral. Y las personas que no tienen carácter se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. La Biblia no habla de mal carácter o de buen carácter. La Biblia habla de ¿tienes carácter o no tienes carácter? Esa es la forma en que Dios mide el estado de los seres humanos. ¿Tienes carácter o no tienes carácter? Porque ya vimos, el carácter es la fuerza moral de las personas. Entonces el punto es, ¿hay o no hay? ¿Tenemos o no tenemos? Y el carácter, ya vimos, primeramente es algo del Señor, algo que viene de Dios, algo que el Señor transforma, pero también es el resultado de una actitud, santificados, renovados, de sus pensamientos renovados, de sus intenciones santificadas, de todos los deseos y acciones ya santificados por el Espíritu Santo o en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Acuérdese que el pecado en una persona afecta todas las áreas de la vida de una persona. Una persona que vive alejada de Dios, una persona que está gobernada por el pecado, es una persona a la cual el pecado le ha afectado sus sentimientos, sus intenciones, su razonamiento, su libre albedrío. El pecado afecta todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, aún las mejores intenciones de una persona que no tiene carácter, a los ojos de Dios, son malas. Porque el pecado afecta todo, todas las áreas del ser humano. Está bien que recordemos que el carácter se mide por la actitud general y no por acciones concretas. Para nosotros poder valorar el carácter de una persona, tenemos que mirar la vida en su conjunto. Es algo que le hablaba yo hace rato acerca de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que agradó a Dios, pero en cierto momento lo vemos medio egoísta, mintiendo para guardar su propia integridad. Por eso es importante entonces que nosotros valoremos el carácter en una vida en conjunto. Por ejemplo, le voy a poner varios ejemplos. El rey David, la Biblia nos dice en 1 Samuel que era un hombre de buen carácter. Sin embargo, algunas veces pecó. Vemos en Primera de Reyes que el rey Acab algunas veces actuó con nobleza. Sin embargo, siguió siendo un hombre de mal carácter en general. Hay varias personas en la Biblia que son descritas con carácter noble. Por ejemplo, Ruth, allá en el libro de Ruth. Anani, allá en el libro de Nehemías. David, allá en el Salmo 78. Y Job, en el libro de Job, capítulo 2. La vida de estos hombres se distinguieron por una persistente conducta moral, aunque puede ser que en algún momento de su vida hayan tropezado, se hayan equivocado, hayan pecado inclusive. Pero en términos generales, la regla de su vida y de su conducta era esto: se comportaron con carácter. El carácter es influenciado y desarrollado también por nuestras decisiones santificadas por el Espíritu Santo y la obra de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, se nos dice ahí en el libro de Daniel que Daniel decidió no contaminarse de las costumbres paganas de allá de Babilonia. Si usted ha leído Daniel, seguramente identifica esta parte de la Escritura. Esa decisión piadosa fue un paso importante para la formación del carácter intachable en la vida de ese joven. Amados jovencitos que están aquí, ahorita en tu juventud, en tu adolescencia,
Estás en la etapa de tu vida donde se pone la plataforma de lo que tú serás más adelante. Es ahorita donde se están poniendo piezas importantes en la estructura de tu vida. Las malas decisiones que tomes en este tiempo influirán mucho en cómo será tu vida más adelante. Pero las buenas decisiones que tomes ahorita influirán mucho en cómo será tu vida más adelante. Es ahorita. Es ahorita. Cuando Dios quiere influir en tu vida y en tu corazón y en tu mente, para que tomes buenas decisiones y vayas formando carácter. Carácter. Un carácter que te ayude a vivir en la gracia de Dios. Es un momento muy importante en tu vida. Muchos de nosotros, lastimosamente, en la edad que tú tienes ahorita, tomamos malas decisiones. Decidimos rebelarnos a nuestros padres. Decidimos ya hacer cosas por nosotros mismos. Decidimos vivir la vida loca. Y la vida nos cobró las facturas. La vida nos cobró las facturas. Hicimos daño a muchas personas y nos hicimos daño a nosotros mismos. Porque siendo jóvenes tomamos malas decisiones. Por eso es que ese versículo precioso del Salmo 119 se me hace muy hermoso para la vida de los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Déjate dirigir por su palabra. Déjate dirigir por su palabra. Y aunque haya momentos en que te parece muy difícil y te parece muy duro la manera en que la Biblia te pone las cosas, recuerda esta otra palabra del Señor. Bueno les al joven, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Porque te capacita, porque la vida no es fácil, porque vendrán problemas, porque vendrán dificultades, porque el diablo está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, porque Dios a través de David te dice que el lazo del cazador está puesto ya delante de ti para atraparte como una presa y para destruirte. Por eso que es bueno que ahorita, aunque te cueste, aunque lo veas difícil, sujetarte a la voluntad de Dios, buscar la gracia de Dios, sujetarte a los consejos de tus padres que tú sabes que imperfectos son, pero que están buscando la ayuda de Dios. Y lo único que buscan y lo único que quieren es tu bien. Te va a ser bueno llevar ese yugo. Que en algún momento más adelante te darás cuenta que de la bendición de Dios proviene. Entonces el propósito de Dios es desarrollar el carácter en nosotros. Fíjate cómo dice Proverbios 17, verso 3. Acompáñame. Proverbios 17, verso 3. Proverbios 17, verso 3. Dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué es lo que está diciendo este proverbio? Lo que nos está diciendo es que para moldear la plata y hacerla más valiosa y brillante se utiliza el crisol. Para moldear el oro y para quitarle las impurezas al oro de tal manera que se haga más valioso, más puro, más valioso, se utiliza la hornaza. Pero después dice, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el carácter piadoso es el resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo. Las pruebas que pone el Señor en nuestras vidas es para moldearnos y para formar un carácter. Por tanto, no reniegues de las pruebas del Señor. Por tanto, no reniegues de las situaciones difíciles.
el Señor las quiere ocupar para darte un carácter piadoso, creyente, cristiano, para hacerte más a la persona de Él. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestras vidas. La pureza de corazón que Dios da y que se convierte en pureza de acciones. Eso es lo que Dios forma y quiere formar en nosotros. El crisol para la plata, la hornaza para el oro y las pruebas de Dios para nuestro carácter. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la enseñanza de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios a veces utiliza las pruebas para fortalecer el carácter. Ya tienes rato en la prueba, hermano. Tu carácter necesita seguir siendo moldeado. Todavía no salgo de una, ya estoy en la otra. Es como a veces lo decimos y lo expresamos, ¿no? Es porque el Señor sigue viendo que necesitamos ser formados y ser moldeados. Y a veces Dios utiliza la enfermedad, la crisis, al hijo terco, al esposo impío, para tratar con tu carácter y santificarlo más. Sí. Cuando piensas en tus problemas y las situaciones difíciles que estás pasando, acuérdate cuántas veces le has pedido al Señor: Señor, quiero agradarte. Esta es la respuesta. ¿Quieres agradarme? Va. Tienes que arreglar este asunto, y para que puedas crecer en estas áreas, ahí te van estas situaciones. La escuela del Señor es muy práctica, hermanos. La escuela del Señor es muy práctica. La escuela del Señor, si no tiene actividades prácticas, se queda aquí en la cabeza y a veces se olvida. Si solamente leemos la Biblia, pero no lo buscamos poner en práctica, se olvida y no funciona. El apóstol Pablo, hablando de esto, de que Dios a veces utiliza las pruebas para fortalecer el carácter, nos dice en Romanos capítulo 5, no lo busques, se lo leo, o anótelo por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Amados hermanos, el Señor se alegra cuando sus hijos desarrollan carácter. En el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17, dice así: tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. También nosotros podemos desarrollar carácter controlando nuestros pensamientos. Hermanos, te recuerdo lo que ya algunas veces hemos visto: los pensamientos producen sentimientos y los sentimientos pueden producir acciones. Si tus pensamientos son sanos, tus sentimientos serán sanos y tus acciones serán sanas. Pero si estás permitiendo pensamientos malos, pensamientos negativos, tus sentimientos serán negativos. Y esos sentimientos negativos te pueden llevar a cometer acciones malas, acciones negativas. Por lo tanto, cuando vengan esos pensamientos malos y los resistes, también estás formando y desarrollando carácter. También se forma carácter poniendo en práctica las buenas acciones, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6. También se forma carácter guardando nuestros corazones, como lo dice Proverbios 4, verso 23. También se produce carácter rodeándonos de buenas compañías, hermanos. ¿A quién escuchas? ¿A quién oyes? ¿De quién te rodeas? También eso produce carácter, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Y finalmente, hermanos, los hombres y las mujeres de buen carácter serán un buen ejemplo
para que otros le sigan. Y su buena fama se hará notar, como lo dice Tito capítulo 2, verso 7. Esto es el Evangelio, este es el reino de Dios, esta es la obra de Dios y esto es lo que Él puede y quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Pero si dentro de los que estamos aquí ahorita hay gente todavía que no ha dado el primer paso, y como lo dije hace rato, el primer paso es que soluciones tu problema con Dios. Tu problema con Dios es que lo has ignorado todo este tiempo y hay por tus pecados y por tu falta de carácter una división que te separa de Dios, que se puede solucionar, que se soluciona gracias a Jesucristo que murió en la cruz, que pagó tu deuda y tu culpa, esa culpa, y que ahora Dios te manda confiar en Él, arrepentirte, creer en Jesucristo, y Él empieza a hacer esta obra, darte carácter. Hermanos, no nos podemos quedar enanos espirituales. El Señor quiere que crezcamos en carácter. Y te acabo de dar formas prácticas de desarrollar ese carácter. Desarrollar carácter es sinónimo de madurez espiritual, es sinónimo de crecimiento espiritual. Y es la voluntad de Dios que todos crezcamos espiritualmente. Y es la voluntad de Dios que todos maduremos espiritualmente. Mientras una iglesia tenga más miembros maduros, es una iglesia que más eficaz va a ser en las manos del Señor. Mientras menos personas sentiditas que se amargan por cualquier cosa haya, podemos glorificar más al Señor. Y repito, y termino con esto. Esto es algo que Dios hace a través del Evangelio. No es algo que nosotros podamos desarrollar como humanos. Porque el Evangelio no es lo que yo hago por Dios, sino el Evangelio es lo que Dios hace. Eso es el Evangelio. El Evangelio anuncia lo que el Señor hace en la vida del ser humano a través de la fe en Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor por todas estas buenas noticias. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias. Padre Santo, bendecimos tu nombre y te agradecemos tu palabra. Agradecemos que nos estés educando con tu palabra. Señor, que tu iglesia crezca en carácter, madure, Señor. Así como tú te glorificaste a través de la vida de Esteban, te puedas glorificar a través de la vida de los miembros de esta iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes, Señor, matrimonios, glorifícate, glorifica tu nombre con los miembros de esta iglesia, dándonos carácter, Señor. Para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, pues que el Señor le bendiga, que el Señor le conceda un descanso en esta tarde de domingo que pueda bendecir a su familia, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Yo tengo que salir casi ya corriendo. Voy a la Ciudad de México. No voy a poder atender hoy a nadie, discúlpeme por favor, porque tengo un compromiso y salgo ahorita de volada. Pero si alguien tiene la necesidad de una plática, de una cita, la concertamos. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo para poder platicar, hablar, estoy para servirle, pero sí el día de hoy se me complica un poco. Entonces, que Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde. Hasta pronto.